Ñañaykuna, turaykuna, allillanchui maynayan kashankichis. Kunan punchaymi llanka risunchis askamanta sutichaq. Queridos estudiantes, a partir de hoy vamos a trabajar los sustantivos colectivos. Muy bien. Cuando nosotros expresamos en individual, decimos, por ejemplo, Michi, al gato, ¿no es cierto? Michi, Michi, va a ser felino. Otro ejemplito, Alco, 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 va a ser jauría. Muy bien. Todo eso lo vamos a escribir. ¿Para qué? Para que luego podamos hacer oraciones gramaticales respetando la gramática. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, empecemos a trabajar los sustantivos colectivos, ¿ya? Les había dicho que el gato en quechua era Michi, ¿no es cierto? Lo voy a escribir, Michi. Michi. Entonces, para yo convertirlo a sustantivo colectivo, voy a decir Michi, Michi. Michi, Michi. Entonces, mi Michi, Michi va a ser felino. Felino. ¿Ya? Muy bien. Otro ejemplito. ¿Cómo decimos perro en quechua? Alco, muy bien. Alco. ¿Y cómo lo convierto ese individual a sustantivo colectivo? Muy bien, lo voy a duplicar. Alco, alco. ¿Qué cosa va a ser alco, alco? Jauría, muy bien. Jauría, ¿no es cierto? Muy bien, ya tenemos dos ejemplos. ¿Cómo decimos al pez en quechua? Chalwa, muy bien. Chalwa. ¿Cómo lo convierto a sustantivo colectivo? Chalwa, chalwa. Iman chalwa, chalwa. ¿Qué es chalwa, chalwa? Cardumen, muy bien. Cardumen. Muy bien, chicos. Otro ejemplito que podríamos poner es sacha. ¿Qué cosa es sacha, ñañay, turay? Sacha. Sacha es árbol, ¿no es cierto? Y si yo lo quiero convertir en sustantivo colectivo, voy a decir sacha, sacha. Sacha, sacha. ¿Y qué cosa va a ser sacha, sacha? Arboleda. Muy bien. Muy bien. Arboleda, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y cómo decimos a la estrella en quechua? Chasca, ¿no es cierto? Chasca. Y lo quiero convertir al sustantivo colectivo. Lo voy a duplicar. Chasca, chasca, chasca. ¿Qué cosa es chasca, chasca? Constelación. Muy bien. Constelación, ¿no es cierto? Muy bien, constelación. ¿Cómo digo chancho en quechua? Cuchi. Y cuchi quiero convertirlo en sustantivo colectivo. Cuchi, cuchi. Cuchi, cuchi. ¿Y qué cosa va a ser cuchi, cuchi? Piara, ¿no es cierto? Muy bien. Piara, muy bien. Si ustedes observan, chicos, fácil
es realizar los sustantivos colectivos en quechua. Es cuestión de duplicar todo lo que está en individual. Lo duplicamos y se convierte en sustantivo colectivo, ¿no es cierto? Tenemos 6 ejemplos. ¿Cómo realizar oraciones con estos? ¿Cómo podemos realizar? Recuerden respetar la gramática, sujeto, objeto y verbo, ¿no es cierto? Ahí vamos a realizar oraciones. Solo voy a borrar lo que está en castellano. Lo que está en castellano. Muy bien. Por ejemplo, voy a decir no. Noka michiwan michiwan purini, ¿ya? Noka michiwan purini. Yo camino con los felinos. Yo camino con los felinos. Muy bien. Otro ejemplo con algo, con jauría, ¿ya? A ver. Juan, alcoan. Vamos a borrar. Alcoan. Alcoan. Pujlan, ¿no es cierto? Muy bien. José Chayua Watan. José nada con el cardumen, ¿ya? Muy bien. Otro, Juana. Vamos a poner a Juana. Juana. Sachapi. ¿Qué cosa hace Sachapi? Tía. Muy bien. Muy bien. Otro ejemplo. Julio. Chascata. Kawan. Julio, chascata, kawan, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Otro ejemplo. Andrea, kuchipi, purin. Muy bien. Andrea, kuchipi, purin. Ustedes pueden realizar más ejemplos. Recuerden que para aprender un idioma tenemos que practicar. ¿Ya? Tenemos que practicar. Muy bien, chicos, conmigo Tupananchiscama.